Bueno, siendo las 7 en punto, creo que podemos comenzar. Creo que es un buen momento para empezar. Siempre tratando de mantener la puntualidad. Quiero darle la bienvenida a todos. Es para mí un honor como presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de la Mano el tener a un especialista en cirugía de mano, hermano de Colombia. Julián es probablemente, yo diría que es uno de los latinoamericanos que en este momento está haciendo más cirugía totalmente despierta, sin torniquete, con anestesia local, el Wallant, que actualmente está tomando mucha fuerza. Y esa es justamente un poco la idea de esto, conversar acerca del Wallant y de por qué está tomando tanta fuerza y qué es lo que está ganando. Quiero agradecerle mucho a Disorto Ecuador, que nos ha ayudado con el auspicio para poder lograr este webinar de manera adecuada. No olviden que la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de la Mano es una sociedad reconocida al momento por la Federación Latinoamericana, reconocida por el Grupo Ibero-Latinoamericano y también reconocida por la Federación Internacional de Sociedades de Cirugía de Mano, lo que nos hace hermanos de 60 sociedades más a nivel mundial. Julián se graduó como médico en la Universidad de Caldas, luego hizo la especialidad en ortopedia y en cirugía de la mano y miembro superior con la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá. Actualmente trabaja en la Clínica Manizales y en la Clínica Santillana y también trabaja en Bogotá. Es actualmente el presidente del capítulo de mano de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatológica y es miembro titular también de Asocimano, la Asociación Colombiana de Cirugía de la Mano, miembro de ACART y miembro de ISACOS, además de ser un faculty AO al momento. Con todo esto, quiero darles la bienvenida, darte la bienvenida a ti, Julián, y pues creo que podemos iniciar con este webinar. Bueno, muchas gracias a todos. Para mí es un placer, un honor compartir con ustedes estos tiempos difíciles que estamos teniendo y por qué no aprovecharlo y hablar de un tema que ha tenido algo de relevancia, tiene algo de novedad. Sin embargo, vamos a encontrar que dentro de la historia también es un tema que tampoco es nuevo, sino que se abandonó y ahorita se está redescubriendo por las necesidades del momento. Me presento, yo soy médico de la Universidad de Caldas, ortopedista y traumatólogo de la Universidad Hospital Militar, cirujano de mano también del Hospital Militar, y es un honor para mí estar aquí con ustedes, con Ecumano, con la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de Mano, con ustedes los hermanos de Ecuador. Siempre hemos tenido unos vínculos muy importantes, tanto como población, como vecinos, sino también como médicos. Ecumano es una sociedad amiga tanto de Asocimano, de la cual también soy miembro titular, y del capítulo de mano de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, el cual en este momento estoy en periodo de presidencia. Pero sin ir a esperar más, les quiero hablar un poco entonces de esto. Básicamente todos los pacientes que vamos a ver están de acuerdo con estar publicados y están además de acuerdo con su difusión para educación e investigación. Y les pido el favor que los derechos de esta presentación son reservados. Nos encontramos haciendo una publicación importante y la mayoría de los pacientes los van a poder encontrar. El objetivo de esta charla es pensar en la cirugía del futuro. Cuando nosotros pensamos en la cirugía del futuro, se nos vienen a la mente muchas cosas, se nos viene a la mente mucha tecnología, se nos viene a la mente muchos recursos, se nos viene a la mente casi que una nave espacial. Pero realmente hay una filosofía dentro de todo lo que es innovación, que es una filosofía que incluso en la OCDE se promulga mucho y es keep it simple, mantener las cosas lo más sencillas posible. Si ustedes observan esa filosofía, la aplica a toda la industria y todo el desarrollo tecnológico y es buscar hacer las cosas lo más sencillas posible. Cuando usted se levanta hasta que usted se acuesta, usted se da cuenta que la tecnología, desde prender un bombillo hasta calibrar la alarma de a qué hora se lo va a despertar, cada vez todo ha ido evolucionando como a llevar todo a una forma más sencilla de hacer las cosas. ¿Y a qué viene esto? Especialmente en cirugía. Que si podemos hacer las cosas más sencillas en cirugía, probablemente nuestros resultados
y los resultados del paciente van a ser mejores. Vamos entonces a empezar. Esta es una paciente, doña Betty, que es una paciente que voy a ir poco a poco porque tenemos tiempo y quiero explicar y quiero mostrar el porqué. Esta paciente es una paciente típica, una risartrosis, fue tratada en otro hospital con una artrodesis de la articulación trapecio-metacarpiana. La paciente no iba bien, presentaba dolor y presentaba limitación funcional y la paciente es llevada a un proceso de cirugía bajo una técnica de Walland. Entonces vamos a empezar primero entendiendo qué es Walland. Walland no es más que un acróstico, donde quiere decir W de white, muy, A de awake, despierto, L local, A anestesia, N no, T torniquete. Entonces es una cirugía con anestesia local, con el paciente muy despierto, sin torniquete. Y hacemos énfasis en que muy despierto porque el paciente tampoco tiene sedación. Este procedimiento de anestesia se realiza aplicándole la anestesia al paciente en cualquier sala de preparación, en cualquier sala de bloqueos o en una sala adyacente al quirófano. No tiene que ser directamente relacionada al quirófano como estamos acostumbrados, que el paciente ingresa a salas y se realiza o la anestesia general o en las clínicas o hospitales que aún no lo tienen, se realiza el bloqueo directamente en la sala. Y esta es una charla que hago el paréntesis y les enfatizo que no es una charla para cirujanos, sino que es una charla para médicos. Y antes de cirujano de mano, antes de ortopedista, antes usted de fisioterapeuta, antes usted de anestesiólogo, fue un personal de salud. Y como personal de salud, pues usted buscaba siempre lo mejor para el paciente. Por eso esta charla también está enfocada a anestesiólogos, porque esto no es una técnica de anestesia del cirujano, esto es una técnica de anestesia para el paciente. Lo que pasa es que es anestesia local. Bien sabemos que anestesia local se practica miles de veces en los servicios de urgencias al día en tu país, tanto en Ecuador como en Colombia, pero también lo realizaban hasta hace unas semanas antes de que pasara toda esta tragedia del coronavirus, miles de veces en los consultorios odontológicos y por eso la anestesia local es la anestesia más estudiada. La lidocaína es un anestésico que se ha practicado y que se difunde con tanta facilidad que una odontóloga o un odontólogo que sus fases farmacéuticas son básicas, lo utiliza todo el tiempo en procedimientos odontológicos. Entonces esto nos habla de que utilizar anestesia local es tal vez la anestesia más segura que usted puede realizar, la anestesia más eficiente porque usted no puede comparar el valor de una ampolla de lidocaína con la ampolla o con el frasco de sevoflurane o con las tecnologías que usted requiere adicionales para poder hacer incluso un bloqueo regional, bloqueo guiado por ecógrafo, bloqueo guiado por neuroestimulador. Es una técnica de anestesia también muy rápida, es una técnica de anestesia segura, es una técnica de anestesia de bajo costo y es una técnica de anestesia no dolorosa. Esta es la paciente, doña Beatriz, que está observando cómo en la sala ya tiene su dedo bloqueado y le llama la atención. ¿Sí? Esta es la movilidad previa que tenía nuestra paciente. La paciente claramente va primero a un planeamiento quirúrgico y antes de un planeamiento quirúrgico va a una consulta. No estamos obviando ningún paso del acto médico. En la consulta yo evalúo a mi paciente y sé lo que necesita ella. Ella en este caso necesitaba una cirugía de revisión, pero también puedo tener una última checklist, una última revisión, una última parada que es en el mismo quirófano. Darle vueltas como una circunferencia. Muy bien, esa es la movilidad que tenemos ahorita. Súbelo. Evalúo a mi paciente. Muévelo para un lado y para el otro. Muy bien. No solamente evalúo a mi paciente, sino que también vinculo más a mi paciente. Esto es una cosa que es bastante importante porque desafortunadamente la medicina también se ha despersonalizado mucho, dando al punto que incluso nosotros los cirujanos somos víctimas constantemente de chistes, de bromas en los cuales ni siquiera el paciente nos ve. Y es cierto, a veces por el corre-corre, por la cantidad de volumen, por los mismos sistemas de salud y por la cantidad de presión que nos pone encima, no tenemos el tiempo ni siquiera de poder hablar, explicar, saludar, o el paciente sencillamente está tan asustado o está pensando en otras cosas que ni recuerda cómo fue el procedimiento quirúrgico. Volviendo a ella, realizamos una liberación entonces de la cicatriz y hacemos una tenolisis de la cirugía previa, como les había mostrado, y observen el sangrado. Es un sangrado que es mínimo. Dedo, bájalo, dale vueltas. Muy bien.
El sangrado es algo que nos preocupa mucho a nosotros los cirujanos de mano, porque estamos acostumbrados a trabajar con torniquete, nos encantan los campos limpios, estériles, y es completamente entendible. Pero podemos también llegar a trabajar este tipo de técnicas anestesias sin necesidad de torniquete, gracias a que siempre utilizamos la lidocaína con epinefrina. Hay que desmentir esto que nos vendieron por generaciones, por décadas, y es que la epinefrina no se puede utilizar en los dedos. Realmente no hay ningún estudio que muestre que uno no puede utilizar epinefrina en los dedos porque su vasoconstricción vaya a llevar a una necrosis del mismo. El punto histórico está en que los estudios que se hicieron primero fueron con procaína, que fue uno de los primeros precursores antes de desarrollar la molécula, la amina de la lidocaína, y ese efecto vasoconstrictor de la misma procaína era 100 veces más vasoconstrictor que la misma epinefrina, y los malos resultados se daban era por la procaína, más no por la epinefrina. Entonces, la epinefrina es completamente segura en los dedos. Muy bien, se realizó el retiro de material completo. Ahí estábamos realizando la resección del trapecio. Ustedes pueden observar cómo para abajo, la para paciente arriba, empieza a para mostrar una abajo. mejoría en sus arcos de movilidad. Y puedo yo observar intraoperatoriamente si mi paciente está teniendo los resultados que yo estoy buscando, si el procedimiento el cual tenía planeado es suficiente o el procedimiento que pensaba hacerle se queda corto para las necesidades funcionales del paciente. Movimiento circular. Observa el sangrado. Muy bien. A mí no me gusta. Mueve el dedito. A mí no me gusta cambiar los campos quirúrgicos en mis cirugías, como usualmente lo hacía para las fotografías o los videos para que no se vieran manchados, debido a que muchas veces la pregunta que me hacía la mayoría de mis colegas era, pero estamos acostumbrados a trabajar con torniquete, no vamos a poder tener la misma precisión quirúrgica trabajando con campo sangrante. Y la prueba es esto, es mostrar que realmente para un lado, para el otro, no es un sangrado incontrolable ni que nos limite la visualización. Mira que el dedo, doña Beatriz. Ahora, el paciente ahí dijo, estaba mirándolo. El paciente siempre mira porque el paciente siempre está acostado y al estar recostado siempre está viendo la lámpara cielítica. Yo he hecho el ejercicio y si usted se acuesta en una mesa quirúrgica, observa la lámpara cielítica y la lámpara cielítica está efectivamente apuntando las de luz, como se ve en esta imagen, hacia el campo quirúrgico, funciona como un espejo. El paciente, la mayoría de las veces me dice, doctor, yo no quiero ver la cirugía, eso no hay ningún problema, es que el paciente no tiene que verla. Pero sí me parece muy importante explicarle al paciente, decirle cómo va, decirle si los resultados que yo tenía esperados son los que realmente encontré, si desafortunadamente el pronóstico no es tan bueno como yo había pensado. Y eso solamente lo logro con el paciente muy despierto, por eso es wide awake. Porque si yo le doy al paciente sedación, algunos pacientes entran en un estado de hipnosis, algunos pacientes entran con somnolencia, algunos pacientes optan por dormirse, sin querer decir que si el paciente ahí se quiere dormir, lo puede hacer. En las charlas que estamos realizando en el curso virtual de Walland con el doctor Jimbo Tang, Lalonde y el doctor Apart, el doctor Jimbo Tang nos mostraba cómo a los pacientes pediátricos les pone una tablet con su dibujo animado favorito. El punto es que si yo puedo involucrar al paciente en la cirugía, probablemente la rehabilitación, los resultados y el cuidado de la misma va a ser mejor, porque el paciente está en este momento en su máxima concentración de su patología. Probablemente el paciente aquí, en este momento, lo único que le está pasando por la cabeza es cómo me está quedando la cirugía. ¿Cómo la ves? Muy bien. Muévelo. Ahí ustedes pueden observar sin problema. ¿Sí lo ves? A realizar la movilidad del y mira que soltó y mejoró la movilidad. Empezamos también a evaluar cómo va nuestra paciente en cuanto a función. Muy bien, mueve el dedito. Y podemos decir en el momento otro. exacto si el paciente requiere un procedimiento adicional. Yo tuve la oportunidad de ser un fellow AO con el doctor Tim Davis en el Queen's Medical Center en Nottingham. Yo llegué ávido porque pues, una de las patologías que más me ha generado siempre inquietud es la risartrosis, la artrosis de la base del pulgar, por la cantidad de tratamientos que hay, que todavía no hay un gold estándar. Y quería saber en el Reino Unido qué era lo que hacían. El profesor Tim Davis, ustedes saben que fue editor en jefe del Journal Hand Surgery, me mostraba las bases fisiológicas de por qué una trapecectomía a veces era el procedimiento más simple y también más efectivo. Usualmente, si el paciente lo requiere, yo le puedo llevar a una tenosuspensión, puedo utilizar un implante, puedo utilizar un dispositivo tipo mini tie row, puedo utilizar un botón de tenosuspensión, puedo hacer un clásico LRTI y todo eso también lo puedo hacer para un lado, para el otro. Es decir, Walland no me limita el procedimiento quirúrgico que yo tenga pensado.
Wallace en ningún momento me va a decir a mí, venga, es que hasta aquí puedo yo ¿Es hacer que te esto. soltó? Y Mueve por última vez el dedito. esto me va a asegurar a mí Bien mejores para arriba. resultados en el paciente. Bien para abajo. Dale otra vez vueltas. Tengo a un paciente que está Muy también bien. convencido de sus resultados, donde después no le puedo decir a la terapeuta que es que ella nunca movió el dedo, donde después no voy a tener yo que estar tratando de hacerle entender al paciente que sí teníamos unos mejores arcos de movilidad. Y miren lo que les decía, yo usualmente no cambio los campos quirúrgicos porque me gusta mostrar lo que sangra. Ahí ya terminó el doña Beatriz. procedimiento y miren, Súper. Un gusto, Lalo. este es el Ábrelo, seguimiento voltea la de mano, nuestra paciente sube el dedo, a las y 6 mete los semanas dedos. con un dash de 4, súbelos, sin dolor, de una mete los paciente que dedos. está Muéstrame el dedito, ¿verdad? contenta. Muéstrame el Se dedito. realizó, en su caso solamente fue necesaria una trapecectomía porque al evaluar yo dinámicamente no evidenciaba ningún tipo de colapso Y mueve el dedito así dándole vueltas. y me deja tranquilo para Dale saber la también vuelta qué tipo a de la mano. rehabilitación tengo que Mete el llevar. dedito. Entonces realmente Cierra Wallace los se me empieza a convertir en una y ábrelo. herramienta. Hay herramientas como las lupas, hay herramientas como el intensificador de imágenes, hay herramientas que nos facilitan mucho la vida. Wallace nos facilita mucho los resultados de nuestra cirugía. Muy bien, y muéstrame el olor. Súper. Perfecto. Muy bien. Esta es la radiografía a las 6 meses, donde no se evidencia un colapso de la articulación, donde no se evidencia una artrosis del escafoides y me deja a mí tranquilo. ¿Para qué también es mi mejor herramienta? Para tomar decisiones que yo no puedo predecir en el preoperatorio. Por ejemplo, este paciente es un paciente que tenía una lesión crónica del extensor pollicis longus y al yo al quirófano, el EPL realmente no me funcionaba. Y baja. Entonces, Y ahora estira el directamente pulgar. digo, bueno, tengo que ir a lo que requiere es entonces de una transferencia tendinosa. Y para mí, una cirugía de tendones debe hacerse con Wallace porque me es muy difícil, como me mostraban y como me enseñan a mí mis grandes maestros, lograr un adecuado balance solamente con la experiencia que ellos tienen. Yo soy un cirujano joven, no me puedo basar en mi experiencia, necesito que los pacientes sean los que realmente me muestren hasta dónde tengo que ir en mis transferencias. Todos los dedos de la mano y el pulgar y el índice. Perfecto. Aquí Estira bien el dedo gordo para arriba. hago una tenorrafia provisional con un punto simple, evalúo si esa es la tensión que requiero para que mi paciente tenga un buen resultado o si necesito tensarlo un poco más o al contrario relajarlo. Y la única forma que yo tengo de saber con las pares musculares, con el vientre muscular que tiene el paciente, es diciéndole al paciente que haga el arco de movilidad completo. Si yo lo hago pasivamente, estoy utilizando mis músculos extensores y mis músculos flexores que son diferentes a los que tiene el paciente, que son diferentes a la misma propiocepción y al mismo impulso nervioso que hace el paciente. Y el índice y baja el dedo gordo. Estíralo, bájalo. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele? No, sí, no. Dobla, estira, dobla, estira, dobla. Es fundamental, al menos en mi país, probablemente en la hermana República de Ecuador también, educar al paciente en cirugía. La gran mayoría de los pacientes que yo opero en el hospital de Bogotá, donde soy docente, que es en el hospital de Kennedy, son pacientes que tienen los pacientes para fisioterapia. Yo las puedo empezar a compensar desde el quirófano. Cuando yo le envío al paciente, incluso así se lo envíe en el mismísimo control postoperatorio, una orden de 10 sesiones de consulta de fisioterapia, mi paciente va a acceder a fisioterapia en el mejor de los casos a 2 o 3 meses. Ustedes saben que la fisioterapia y la rehabilitación. Esto es una herramienta para los otros países en desarrollo, para pacientes de régimen subsidiado, para pacientes que están asegurados por... Estira, dobla. Muy bien, estira y dobla. ¿Puedes bien? Perfecto. ¿Duele? Muéveme atrás para arriba y para abajo. Perfecto, papá. Y dobla los dedos de la mano y para arriba. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo un paciente contento con la cirugía, cuando yo tengo un paciente convencido de que quedó bien y no tengo yo después tampoco que delegar la responsabilidad a una terapeuta de una cirugía que tal vez yo sé que no me quedó bien en que me la trate de arreglar. Tira el dedo
Entonces, por ejemplo, en un Dupuytren, este es un Dupuytren simple, un Dupuytren de un dedo. Ustedes pueden observar en la imagen los puntos donde ya se empezó a hacer el bloqueo por Walland. El bloqueo consiste en ir de proximal a distal con unas indicaciones muy claras. Ojalá una aguja calibre 27. Tratar de entrar perpendicular a la piel utilizando un estímulo, el pellizcar un poco la palma de la mano y posteriormente acceder de proximal a distal para realizar un solo primer pinchazo doloroso, porque el resto de pinchazos no va a ser doloroso. Y si realizamos las cosas como deben ser, que es utilizando la mezcla de lidocaína con bicarbonato, donde que hay de la solución, 9 son de lidocaína y una parte es de bicarbonato. Esa lidocaína siempre con epinefrina, y ahí se alcanza a observar ahí en la imagen cómo incluso está la mano completamente blanca porque ya empieza a hacer nuestro efecto la epinefrina. Y vamos con el video. Perfecto, dobla la mano y estírala. Estírala todo lo que más te dé, más. Dóblala y estírala. Muy bien. Hay otro punto Perfecto. importante, y es que yo anulo el estímulo doloroso que le genera al paciente el arco de movilidad después de que lo tengo con la anestesia local. Eso me va a permitir también quitar el sesgo de dolor para realmente saber cómo estaban los arcos de movilidad previos. Este paciente entonces es llevado a una cirugía de aponeurectomía abierta, donde ustedes observan los resultados. Perfecto. Estira el dedo, dóblalo completo, estira el dedo, dóblalo completo, estira todo lo que te dé y dóblalo todo lo que te dé. Estira, seca, por favor. Muy bien, sepárate ahí. Y dobla y estira. Estira todo y dobla todo. Y estira todo y dobla todo. ¿Te duele? Muy bien, todo salió muy bien. Mejora mucho la relación médico-paciente, doctores. No debemos, yo siento que realmente se aplica al sistema, pero también de nosotros. Y el Walland le va a mejorar una relación médico-paciente porque el paciente sabe que uno ha puesto su mejor esfuerzo, el paciente sabe que el médico se esfuerza no solamente por dejar lo mejor posible, sino también por hacerle entender. Entonces, para mí el Walland es una herramienta clave en mi vida, no solamente como cirujano, sino también como médico y como persona, porque el paciente, si sabe el paciente que usted hizo todo lo posible, si sabe el paciente que usted se comportó como debía ser en el quirófano, el paciente, téngame la plena certeza que así los resultados sean los esperados, el paciente no va a tener con usted ningún problema de tipo médico-legal, porque el paciente va a entender que usted hizo lo mejor en su acto. Perfecto. Ok, este es un caso también de los que quiero mostrar por qué es importante el Walland en la toma de decisiones. Ustedes pueden observar en esta imagen cómo el paciente tuvo una lesión cortante, una lesión crónica de 1 año de evolución, donde el paciente tenía este pequeño arco de movilidad. Aquí no hacía más extensión del pulgar. Yo entré al quirófano avisándole al paciente que íbamos a tener que hacer una transferencia tendinosa del índice al pulgar por la cronicidad de la lesión. Pero el Walland me ayuda a tomar la decisión correcta. Entonces, yo entro al quirófano. Andrés, sube el dedo, bájalo, súbelo, bájalo. Sepárate ahí, por favor. Sube el dedo, bájalo, súbelo, bájalo. Mírate el dedo, súbetelo. Me ayuda a tomar la mejor decisión porque me doy cuenta que lo que el paciente estaba era atrapado en la cicatriz del mismo antecedente que tuvo hace ya 1 año. Y esto me ayuda también a saber si el paciente está satisfecho. Entonces yo le digo a mi paciente cómo ve el resultado y sé si necesito hacer algo más o no. Bájalo, súbelo, bájalo. ¿Ahí te parece bien? Sí, súper. ¿Todo bien? Sí, señor. ¿Duele? No. ¿Quedas contento con eso o quieres que te lo tenga? Estoy poniendo en riesgo la vida del paciente ni mis resultados. Tengo a la mano el electrobisturí, como ustedes pueden ver.
Walland no es que uno no pueda usar el electro. Así como usted utiliza el electro en una cirugía con torniquete, usted la puede utilizar en una cirugía como es Walland. Y hay un punto muy importante, y es que si usted observa, por favor ayúdame ahí, Ángela. Si usted observa, es muy importante que el paciente tenga la o algunos procedimientos quirúrgicos se realizan todo el tiempo con torniquete. Cuando baja el torniquete resultaba que tenía una lesión vascular sensible o algún tipo de vaso importante aún todavía sin ligar o sin hacer la hemostasia correcta. Entonces, estas técnicas de Walland no solamente no tienen un sangrado como el que nosotros pensaríamos que se hace con cualquier tipo de cirugía abierta, sino que también es un sangrado que cuando yo termino mi cirugía y cierro mi paciente, de sangrado recidivante después de la cirugía que se me va a transformar en un coágulo y un coágulo que probablemente va a ir a fibrosis y una fibrosis que probablemente me va a afectar mis resultados funcionales por rigidez. Entonces, ese es también un aliado desde ese punto de vista para la rehabilitación. Si necesitamos hacerla en cirugías de tumores, una resección del segundo rayo. Eso. Mueve la mano, ábrela. Muéstrame qué tanto te abre la mano. La primera comisura, yo puedo empezar a educar a mi paciente y mostrarle cómo están los resultados. Que te veas tú mismo desde acá. Eso. Mueve la mano, ábrela. Muéstrame qué tanto te abre la mano. Eso, ahora sí ya abre. Dobla los dedos. Abre. ¿Qué tal? ¿Te gusta? No, ya, no es que mejor, 100%. La mano. Eso es que ya abre toda la vez. Eran así en la rota, no abría. Muy bien, ¿estás contento? Claro, doctor. Entonces no nos restringe en ningún momento. Y puede ir también a casos incluso más complejos. Casos como, por ejemplo, un paciente campesino, trabajador. Don Isauro es una persona que tuvo una lesión del flexor. El flexor fue operado en el hospital local y el paciente presentaba una rigidez y una deformidad en cuerda de arco. Entonces, entramos a explorarlo con toda la batería. Estírelo. Todos los dedos de la mano. El tendón. Ahora abra, don Isauro. Muy bien. Si ve que lo puede doblar, mírese el dedo, don Isauro. Dóblelo bien. Encontramos que el paciente lo que tenía eran unas adherencias por precisamente una inadecuada rehabilitación. Tuvimos que hacer una teniolisis importante, pero no podíamos dejar el dedo tampoco sin ningún tipo de polea. Estírelo. Y por eso tuvimos que hacer una toma del palmaris longus para una reconstrucción de la polea A2, que también se hace por Walland. El mismo paciente, ¿sí? Muestra el dedo. ¿Sí? Ok, muestra aquí el palmaris longus. Muéstrame a don Isauro, al señor. ¿Don Isauro duele? No, señor. Listo. Mira aquí el palmaris longus, Juan. Y ya estamos a punto de cosecharlo. Y en ningún momento tengo que convertir mi cirugía porque de pronto tengo que ir a un procedimiento adicional, ¿sí? Entonces es un error pensar que Walland entonces me va a generar la dificultad que después yo tenga que convertir el paciente en algún tipo de anestesia, ¿sí? Levántalo bien. Tomo mi palmaris longus, después de tomar mi palmaris longus, voy a hacer la reconstrucción de mi polea. Aquí tengo mi polea reconstruida y tengo que evaluar si esa polea es suficiente o necesito hacer más reconstrucción de poleas, buscando un balance entre no generar una nueva adherencia, una nueva rigidez y tratar de mejorar también la biomecánica del dedo. Entonces, ¿cómo miro ese balance? Pues muy bien, Isauro, doble el dedo, estira el dedo. Doble el dedo, estira el dedo. Doble el dedo, don Isauro, estira el dedo. Mírese el dedo, don Isauro. Dóblelo, estírelo. Si ve que sí lo puede mover, no podemos dejar perder ese movimiento. ¿Listo? ¿Duele? ¿Dolió la cirugía, don Isauro? Bueno. Muy bien, don Isauro. Doble. Muy bien. Y
Si lo podemos hacer en cirugías complejas, pues claramente lo podemos hacer en cirugías sencillas. Una típica lesión en zona 2 de flexores, la mejor forma de hacerlo, como nos mostraba el doctor Tanque en su charla del viernes en el curso virtual de Wallan que estamos haciendo con la Sociedad Colombiana de Ortopedia, al cual están cordialmente invitados, observen cómo pues yo puedo hacer todo mi constructo lo mejor posible. Dóblalo completo, estíralo completo, dóblalo completo, estíralo completo, dóblalo, estíralo, dóblalo, estíralo, dóblalo un poquito, estíralo, dóblalo un poquito, estíralo. Entonces, con seguridad, si lo podemos hacer aquí en Colombia, ustedes también lo pueden hacer en Ecuador sin ninguna duda. Me evalúa el gap. Hoy en día tenemos claridad de que si una tenorrafia me queda con gap, al paciente le va a ir mal. El paciente no se va a poder rehabilitar como es, los protocolos de esto están cambiando. La charla que nos dio el doctor Tank fue magistral y hago énfasis en ella porque está grabada y el día de mañana va a subirse a la plataforma del curso virtual de Walland para que tengan libre acceso y lo puedan revisar desde YouTube en el momento que les quede fácil. Y él nos explicaba claramente que sí, es una técnica que requiere ser meticuloso, que requiere habilidad, pero que también requiere comprobar, porque es que no podemos evitar caer en la falsa seguridad que a veces nos da la experiencia. A veces me dice, no, quedó bueno, pero hago el movimiento pasivo, sí, quedó bueno. Pero es que es el paciente con su flexor, con su músculo, el que realmente nos hace la prueba, el que realmente nos califica cómo nos quedó nuestra cirugía, el que realmente nos dice si va a haber algún tipo de bloqueo, si va a haber algún tipo de resalto, o si este paciente le va a ir bien y lo puedo rehabilitar con tranquilidad, ¿sí? Entonces, el llamado es a... Dóblalo completo, estíralo completo, dóblalo completo, Miro mi estíralo cascada completo, flexora, verifico que no esté con una dóblalo, sobretensión tampoco el flexor, estíralo, que no me haga gap, que el dóblalo, paciente no vaya a quedar la estíralo, sutura bloqueada en alguna de las poleas. dóblalo un poquito, estíralo, dóblalo un poquito, estíralo. Y explico y convenzo al paciente Muy de la bien, dóblalo, necesidad estíralo. de que él comprenda su cirugía para que los resultados sean buenos. Entonces, ustedes siempre que hacen una fractura de húmero proximal, revisen el intensificador de imágenes que no haya ningún tornillo interarticular y que la reducción esté buena. Ustedes cada vez que van a entrar a hacer una prótesis de hombro, de cadera, toman una radiografía posoperatoria, incluso intraoperatoria para verificar que esté bien. Ustedes, siempre que van a operar un paciente diabético, los anestesiólogos revisan cómo está en su electrocardiograma, cómo están sus cifras tensionales. Siempre hay una forma de revisar por medio de paraclínicos, por medio de imágenes diagnósticas, por medio de tecnología. Para mí la mejor forma en mano de saber cómo y de revisar es el Walland, porque yo le pido al paciente que vuelva a reproducir su función. Y recuerden, doctores, que al paciente no le importa cómo quedaron las radiografías. Muchas veces somos felices en los congresos mostrando radiografías, pero los pacientes no van con una buena, con una buena función. El paciente realmente lo que quiere es volver a su vida cotidiana. Y la mejor forma de saber que el paciente va a volver a su vida cotidiana es que en el quirófano el paciente y el cirujano queden satisfechos con los resultados. Entonces vamos a casos más complejos. Este es un caso de una abuela de 90 años, una abuela típica colombiana que tiene que cuidar de sus nietos, que tenía un dolor en la muñeca con una limitación del pulgar y del tercer y del cuarto dedo. Y a ella le habían hecho una osteosíntesis del radio distal hace 10 años. El problema es que la señora era una paciente de ASA 3, con un marcapasos, con un EPOC, que ya le había evaluado anestesiología y nos dijo, venga, doctor, si es estrictamente necesario, hágale. Si no, es muy riesgoso hacer la cirugía. Listo. Podemos hacer la cirugía de una manera segura, con todas las condiciones de seguridad. Cuando yo hago cirugía, yo siempre estoy programado con un anestesiólogo. En ningún momento la idea del Walland es sacar al anestesiólogo del acto quirúrgico. Es más, yo sería feliz con que los anestesiólogos con los que yo trabaje hicieran el Walland de manera masiva. Hay algunos que lo hacen, pero no todos, para que eso nos ayude a todos a ganar tiempo, a que tengan ellos una anestesia más segura. Hoy por hoy, en tiempos del coronavirus, a no tener que acceder a la vía aérea. El paciente se puede quedar con su mascarilla en el 95 si quiere todo el procedimiento quirúrgico, porque en ningún momento vamos a necesitar pedirle que abra la boca. Y con estos simples
elementos podemos llevar a cabo la cirugía. Aquí ustedes observan una jeringa de 20, una ampolla de bicarbonato, una ampolla, un frasco de lidocaína al 1% con epinefrina, y como esta era una cirugía compleja, se utilizó bupivacaína de una manera también muy segura porque solamente se le adiciona del total de la dilución un componente de bupivacaína. En este caso se utilizaron 20 cc total, esos 20 cc, 2 cc fueron de bicarbonato, 17 cc fueron de lidocaína y un cc fue de bupivacaína que se va a ir subcutánea. Entonces empezamos nuestra cirugía y empezamos nuestra cirugía con problemas. No mueve nada. Está completamente rodado. Entonces tenemos un tornillo rodado, tenemos una abuelita de 90 años, una lesión completa del extensor del pulgar y del tercer y el cuarto dedo, como ustedes pueden observar aquí en la imagen semiológica, con una placa que se le puso hace 10 años que ya le estaba generando muchas adherencias y mucho dolor. Entonces, como tenemos problemas porque tenemos la placa rodada, tenemos que entrar a maniobras agresivas, maniobras de rescate para retirar la placa, que también las hacemos por Wallach. Y observen, por favor, la cara de la señora y observen si hay dolor o no. ¿Todo bien? Muy bien, me alegra. Ya estamos aquí acabando mi cielo. Entonces, observen cómo vamos adelante, ¿sí? La paciente va a Pero escuchar ya lo ruidos. estamos sacando, ¿vale? Sigue filmando. ¿Duele? No. ¿Listo? Todo súper bien. Ya te podemos quitar la platita. La paciente claramente no tiene ningún tipo de contacto con el quirófano, está asustada, pero el primer mito es que si uno presenta algún tipo de complicación con la cirugía por medio de Wallach, entonces tiene que convertir a una técnica tradicional, y es falso. Si usted tiene algún tipo de dificultad, complicación, imprevisto con el Wallach, usted lo puede sacar adelante. Se le toma una fluoroscopia para verificar que no hubiese fracturas adicionales, que no se hubiese hecho algún trauma por la calidad del hueso y por el retiro tan traumático, y bien, todo sin problemas. Entonces seguimos adelante. La paciente ya le resolvimos el dolor de la tenosinovitis que le generaba la placa, pero pues esa placa también le había roto los extensores. Podemos hacer algo. Recuerden que es una paciente que cuida a sus nietos y que tiene una lesión completa del pulgar, que al menos lo tenemos que entrar a recuperar. Entonces, vamos adelante, empezamos a ver cómo mueve mi paciente, no me mueve nada el pulgar, observen la imagen. Tengo a la paciente completamente anestesiada, o sea que tampoco tengo el sesgo de que el dolor es el que no la deja mover. Aquí ya la paciente no tiene dolor, pero tampoco tiene movilidad. Tira los dedos hacia arriba. Algo mueve el tercer y el cuarto, pero no mueve el pulgar. Entonces tenemos que ir adelante, y para ir adelante vamos por una vía dorsal. Recuerden que ya hicimos una vía volar, ahora nos vamos por dorsal. Como tenemos 3 tendones lesionados, tuvimos que abocar a ir también a tomar un palmaris longus para ayudarnos con la reconstrucción, ¿sí? Toda esta cirugía se está haciendo por Wallach, en un quirófano, en un hospital de tercer nivel, con un anestesiólogo que está pendiente por si cualquier necesidad, con una cirugía que ya vamos adelante 1 hora y que la paciente todavía la estamos pudiendo operar por Wallach, que es una cirugía donde además tuvimos que tomar palmaris longus. Es una cirugía donde observen el sangrado que estoy teniendo, no es un sangrado que no me permita a mí trabajar. Entonces, el segundo mito es que Wallach es solamente para procedimientos cortos y sencillos, y es falso. Estos son los signos vitales, doctores, que yo quisiera tener a mis 90 años. Una frecuencia cardíaca de 59, saturando 100%, sencillamente con una canulita de oxígeno, con una tensión arterial de 130/90 y con la máquina de anestesia apagada. Así me gustaría a mí que si a los 90 años me tienen que operar, porque sé que mi sistema cardiovascular, que mis pulmones, que mis riñones no van a tener que entrar a una noxa más que la que ya le estoy haciendo a mi paciente con la cirugía. Y observen que estos signos vitales los tiene la paciente cuando ya tiene los 4 abordajes, del retiro del radio, del abordaje del retináculo extensor, del abordaje del EPL y la toma del palmaris longus. Y tenemos que mostrar resultados, porque acuérdense que a Wallach no le importa tanto radiografías ni presumir, sino cómo le fue al paciente. Entonces, estos son mis resultados intraoperatorios.
Ya tengo un pulgar que abre y que cierra. Tengo una mano que probablemente va a ser funcional. Sé cómo me quedó la tensión de mis tenorrafias y puedo entrar a decir, bueno, ¿cómo la voy a rehabilitar? ¿Listo? Entonces, aquí vamos adelante. Empezamos a ver cómo va mi paciente en el tiempo, ya con mis heridas cicatrizadas, recién retirada la férula, y ya después con los arcos de movilidad que son bastante funcionales y una paciente que también está sin dolor. Casos más frecuentes, como un paciente que presenta un accidente de tránsito, un caso más típico, un paciente que de 42 años con una fractura radiodistal, que tiene una fractura de radio tipo Coles, pero que adicionalmente tuvo una ruptura traumática del extensor pollicis longus. Entonces sí, está bien. Yo no estoy diciendo que los radios distales los tengamos que hacer por Walland, pero hay unas indicaciones para mí que son importantes como las lesiones tendinosas. Y si mi paciente tiene una lesión tendinosa y al mismo tiempo una fractura, pues prima la función, entonces lo puedo hacer por Walland. Entramos a hacer la cirugía por Walland y lo primero que hacemos Abajo, perfecto. es Y ahora, hacer una disección igual que como haríamos cualquier tipo de cirugía, cuidadosa, juiciosa, cuidar nuestro retináculo extensor para después poderlo también volver a cerrar porque no es la única polea de los extensores. Aquí tenemos unos clavos de Kirchner que me hicieron ya una fijación provisional porque no puedo hacer una tenorrafia con una adecuada tensión si todavía no tengo resuelta la longitud que es del hueso. Y yo no sé si ustedes han tenido un problema que yo lo tengo con alguna frecuencia porque hago mucho trauma, y es que cuando se rompen tantos tendones, lo que usualmente llamamos como una todorrafia, usted a veces no sabe qué cabo va con qué cabo. Pues el Walland le sirve porque usted le dice al paciente, señor Pepito, mueva el índice. Cuando el paciente mueve el índice, él le va a dar la orden de su cerebro al músculo extensor propio del índice que se mueva. Entonces usted va a ver que el muñón que se mueve efectivamente es el extensor propio del índice, porque para distal es muy fácil, porque sencillamente activa el tendón con una Kelly Addison, con una disección, con una sutura, y usted sabe cuál es el tendón hacia dónde se dirige, pero hacia proximal no tanto, sobre todo cuando los traumas son severos y se ha perdido bastante de la anatomía funcional. Entonces, si yo le digo al paciente mueva el pulgar como acá, voy a encontrar dónde está el muñón. Entonces, también es un tip para que usted no se demore tanto en tus cirugías, porque usted va a acceder fácilmente a los cabos. mueve la muñeca para arriba y para abajo, perfecto. Y ahora estira el dedo gordo, bájalo, Ahí se recoge el estira, cabo. bájalo. Ese es el cabo proximal. En este Y caso el es un cabo caso distal ya sencillo lo tenemos porque solamente se le acá, rompió el listo. EPL de manera Me perdí. traumática. Míralo aquí. Ahí sigue la artroscopia, ¿no? Sí. Este es que la mano. Tómate por favor una fotico ahí. Entonces ahí ya tenemos los cabos del EPL, tanto proximal y distal, y tenemos que entrar ahora sí a hacer la tenorrafia, la reparación. ¿Listo? Está abordado nuestro paciente, es un paciente de 80 kilos, un adulto promedio, observen que tiene un antebrazo grande, tiene unos dedos grandes, claramente no lo podemos dar con esos clavos porque entonces se interferiría la rehabilitación del tendón con la fijación, lo llevamos entonces a una fijación interna y entonces también es que no, que es que Walland solamente es para tejidos blandos, no, falso. Walland se puede hacer para cualquier tipo de cirugía ósea de la mano, de la muñeca, incluso yo hago bastantes procedimientos de codo. Ustedes observan acá cómo el paciente ya lo tengo. Y bien. Y son una línea que es muy conocida por todos ustedes. Ustedes saben que la línea de computador, amor, ¿me prestas por favor el cargador? Y la línea de son, ustedes saben que es fundamental para uno saber si el paciente va a tener un buen resultado o no. La línea de son es una evaluación radiológica, pero yo, ¿qué les diría yo a ustedes si en vez de tener que evaluar la línea de son, A ver, mueve el dedo gordo para arriba. de la placa ¿Duele? directamente en el quirófano? ¿Sí? Aquí Estira yo bien ya el sé dedo. si a mi paciente Dobla. le va a ir bien o no le va a ir Estira. bien Dobla. con mi cirugía. Estira. Dobla. ¿Duele o no duele? No duele. Ah, bueno. Es que uno más o menos no le duele. ¿O le duele o no le duele? Estira el dedo. Dobla. Muy bien. Aquí mi paciente, estoy moviéndole el flexor pollicis longus y encontramos entonces que sí se puede hacer para cirugías óseas.
También hay algunos que dicen que no, que es que el problema es que uno no puede realizar este tipo de cirugías, 1%, este tipo de cirugías con pacientes difíciles. Este es un paciente que es un paciente bastante aprensivo, un paciente que incluso teníamos afuera seguridad y llevamos Los a cabo dedos, nuestra Daniel. cirugía. Y estíralos. Mírate la mano, Daniel. Dobla los dedos. Estira. Dobla. Estira, quítale los senos. Date la vuelta a la mano. Dobla los dedos. Estira. Si ves que está perfecta. Muy bien. Aquí podemos encontrar entonces, perdón un minuto, yo me les acerco aquí al toma corriente. Muy bien. Aquí podemos encontrar entonces cómo mi paciente tiene los mejores resultados, bastante funcional, bastante bien. Y verifico que no tenga ningún tipo tampoco de malrotación, que es algo que sucede también con frecuencia. Es algo que prácticamente en metacarpianos y en falanges es usual, que usted crea que el paciente le quedó bien, que usted vea que el paciente quedó bueno, se va usted tranquilo para su casa, pero resulta que no tiene unos buenos resultados, ¿sí? Entonces, es muy, muy, muy importante y muy buena cosa que usted pueda hacer esto. Excelente. Gracias. Usted pueda hacer esta cirugía por medio de Walland porque va a tener ningún tipo de problema con la malrotación. Ahora, que no, que es que entonces como es una cirugía pequeña, entonces no la podemos hacer bilateral. No, si usted tiene un servicio donde trabaje con varios colegas, Dóblalo y un estíralo. hospital donde usted tenga algún tipo de educación, aquí ya hicimos la tenorrafia en zona 2, con los principios que nos explicaron bien el doctor. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Sin gap, ¿Duele? una paciente que está tranquila, Muy bien. una paciente que está... Y en el otro Claro, lado, ya están acabando también allá. van haciendo la Muy punta bien, de todo dedo súper. sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Dobla los dedos de las dos manos. Los de las dos manos, dóblalos y estíralos. Muy bien. Este es el que les dije yo a ustedes, como el caballito de batalla de quienes dicen, no, pero es que Walland mejor no. Sangra mucho, no voy a poder ver, sí, yo estoy acostumbrado a hacer las cosas y está bien. O sea, yo entiendo que cambiar algo que uno ha venido haciendo hace décadas, pues no es fácil, pero la idea es demostrar por qué el futuro realmente es Walland. Este es un paciente de 39 años, un accidente con pulidora típico aquí en Colombia, con lesiones flexor, lesión de nervios. Empezamos entonces al paciente a hacerle su reconstrucción y el paciente antes de cirugía me dijo, doctor, a mí duérmeme todo, que yo no puedo ver sangre porque ahí mismo me desmayo. Pero yo le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la técnica de anestesia con Walland y no hay ningún problema. Estamos en un quirófano, el anestesiólogo en cualquier momento lo puede usted anestesiar si es del caso. Está bien, doctor. Le explicaba yo que es que como tenía tantas lesiones que le iban a comprometer su función, yo necesitaba verificar que quedara bien porque si no, ¿cómo iba a poner a rehabilitarlo? Entonces empezamos nuestra cirugía, hicimos nuestras reconstrucciones. Abre los dedos y estira los dedos. Abre y estira. Abre y estira. Evalúo si hay gap. Abre y estira. El paciente me había dicho, doctor, si yo veo sangre me desmayo. Pero como usted ha estado explicándole al paciente en su cirugía, como el paciente se dio cuenta que su cirujano está de su lado, como el paciente se da cuenta que está haciendo un esfuerzo para dejarlo lo mejor posible, el paciente, además de que mejora la relación médico-paciente, también pierde muchos de sus temores. Y claramente el desmayarse por sangre es un temor. Entonces, vamos adelante con nuestra cirugía y yo necesito decirle a mi paciente que quedó bien. Felipe, mírate la mano, dobla los dedos y estira. Súper. ¿Duele? Perfecto, mira, volvió a funcionar la mano. Súper. ¿Todo bien? Súper. Entonces, con todas las condiciones de esterilidad, mi campo quirúrgico, y este es el video del paciente. Les cuento un paciente que requería volver a trabajar rápido, que trabajaba en un taller de metalmecánica con su pulidora, y me dice, doctor, yo voy muy bien, no puedo volver al control, pero ahí le mando el video de cómo voy. Entonces, aquí está la fisura, donde me corté y donde me fueron los puntos. Puedo abrir la mano, la cierro, no la puedo sacar muy bien, pero ya ahí abrirla no se puede abrir muy bien, pero ya está ahí. Ahí está en 4 meses. Ya, esto es la pulidora.
la misma pulidora con la que se cortó. Y pues esto lo que nos dice es que realmente los pacientes uno los puede ayudar con esto. Y realmente lo que nosotros podemos hacer por Waland es mucho. Creo que ya les he mostrado algunos casos para dar ejemplo. Quiero nuevamente agradecer a Fidel, a la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de Mano, y quisiera que aprovecháramos y discutiéramos un poco, y si podemos de pronto con las preguntas aclarar un poco más, sería también genial. Entonces, los invito a que vengan a mi maravilloso país. Sé que Ecuador también es hermoso y ¿por qué no? A veces uno piensa, voy para Europa, voy para América, para Estados Unidos y tenemos que visitarnos primero aquí de vecino a vecino. Muchas gracias, Fidel, por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Julián. Una conferencia espectacular, como siempre. Realmente, yo soy uno de los convencidos de Waland, así que vamos a ir viendo un poco el tema. Te voy a ir haciendo y transmitiendo un poco las preguntas que han ido haciendo durante toda la conferencia para poder ir analizando y creo que podemos ir discutiendo un poco cada uno de esos temas. Hay una pregunta que me parece interesante que dice, cuando el paciente intenta ver el campo quirúrgico que es estéril, ¿no crees que se puede convertir en un campo no estéril? Esa es una pregunta del doctor Juan Pablo Cáceres de Cuenca, a quien también le mando un saludo, y que además él es defensor de la técnica. Es muy sencillo. A mí me gusta mucho que mis pacientes vean. Cuando usted tiene alguna duda de que el paciente puede llegar a contaminar, y sobre todo en estos días en los que nadie puede estar sin tapabocas, es tan sencillo como que el paciente utilice un tapabocas mientras está en el procedimiento quirúrgico. Yo usualmente se lo retiro porque muchas veces el paciente me dice, no, es que me molesta porque me talla, o se me subió, me bajó, y he visto que tratan con la otra mano de acomodarse el tapabocas. Y eso sí me preocupa, que me contaminen los campos quirúrgicos. Entonces, si la preocupación es que el paciente de pronto tosa o el paciente contamine, pues utiliza un tapabocas. Ahora, el paciente yo lo destapo cuando ya, primero el paciente quiere ver, porque tampoco Waland es obligar al paciente a que vea su cirugía, ¿no? El paciente es libre de decir si la quiere ver o no. La mayoría de las veces, como les decía, el paciente quiere ver la cirugía y en ese momento se descubre o se le abate un poco el campo quirúrgico para que pueda ver su procedimiento quirúrgico. Pero realmente yo no tengo unas tasas de infección diferentes de las que tenemos la gran mayoría. Y es otra pregunta que me hacían mucho, y sobre todo cuando yo empecé esto en el hospital, que yo empecé esto en el año 2015, ya estamos hablando de hace 5 años, claro que al principio hubo mucha resiliencia al cambio por gran parte, no solamente de mis colegas, sino también de anestesiólogos y también del personal de salas. ¿Quién es más juicioso que una jefe de salas de cirugía para verificar que las cosas se estén haciendo? Hoy en día ellas lo aman, porque saben que además podemos optimizar el número de cirugías que podemos hacer en el día. Recuerden que en los hospitales públicos la cantidad de casos que se represan y los cirujanos de mano son limitados. Yo estuve revisando y gratamente encontré que el porcentaje de médicos en Ecuador por cada 1.000 habitantes es de 18.4. ¿Ustedes saben cuánto es la tasa de médicos por 1.000 habitantes en Colombia? Es de 1.8. Es decir, que aquí nosotros los pacientes hacen unas filas impresionantes para que terminen en procedimientos. Igual han podido optimizar. Puede optimizar no solamente la cantidad de pacientes que usted hace, la cantidad de pacientes que usted resuelve, sino también las economías intrahospitalarias y la velocidad de cambio de sala, la velocidad de cambio de sala no porque el anestesiólogo la retrase, sino porque usted puede estar haciendo la cirugía en un lado y en el otro lado ya tiene el otro paciente anestesiándolo. Hay un tip muy importante, es que el Waland, para que realmente funcione, usted lo tiene que aplicar 30 minutos antes del procedimiento quirúrgico, porque si no la epinefrina no va a tener el suficiente tiempo de acción para hacer la vasoconstricción necesaria. Entonces es importante eso, no dejarlo por fuera. Leo acá que por qué no hay videos donde muestren la aplicación. Realmente lo que yo quería era mostrar más casos, porque el libro de Lalonde, del doctor Lalonde, es buenísimo para mostrar, porque él se centra específicamente en cómo aplicarlo. Pero acá estoy entrando directamente a mis videos y les voy a mostrar un video claramente de cómo se hace una técnica de aplicación de Waland secuencial para una lesión de flexores. Si mientras lo voy buscando, si quieres, vamos respondiendo, vamos Sí, buscando bueno, alguna otra. yo quería hacer un comentario porque veo que algunas de las preguntas van en relación justamente a eso, al hecho de la administración de la anestesia y cuánto tiempo después debo iniciar la cirugía. ¿Qué es lo que yo hago? Yo opero a mis pacientes
en hospitales privados en el Ecuador, y lo que yo hago es que yo veo al paciente en la habitación antes de pasarlo a salas. En ese momento en la habitación yo coloco la anestesia y de esa manera, mientras el paciente pasa a la sala y yo comienzo la cirugía, ya ha pasado la media hora, que es el tiempo que necesito para la epinefrina. La anestesia como tal, la silocaína no tiene mayor problema por tiempo, pero la epinefrina sí tiene que pasar más o menos una media hora, que a veces me doy cuenta que es un poco menos también. Ujú. Por Y aquí es importante, Fidel, que es una pregunta también frecuente. ¿Cuánto tiempo me dura a mí una anestesia por Walland? Porque, por ejemplo, les mostraba yo el caso de la abuela, yo sabía que esa cirugía iba a ser probablemente 2 horas y media y sé que la lidocaína para anestesia por Walland dura eso, 2 horas y media. Entonces, realmente, con la mano en el corazón, ¿cuántos procedimientos de cirugía de mano duran más de 2 horas y media? muy No poco. son muchos, ¿sí? Ahora, si de pronto es un procedimiento que va a tomar más tiempo, tal vez porque es un procedimiento que tiene cirugías múltiples, es un procedimiento que es mucho más complejo de lo que realmente es una cirugía de mano. Entonces, por ende, prácticamente todas las cirugías de mano se pueden hacer por Walland. Yo sé que tú tienes una gran experiencia, los casos que tú tienes son muy buenos. Yo también he hecho carpectomías de la primera fila del carpo por Walland. Se puede, si usted puede hacer una carpectomía, claramente puede hacer escafoides. He hecho escafoides por Walland. La doctora Mireia Espuglias de Barcelona está haciendo artroscopia de muñeca por Walland. Y todo el mundo está diciendo, ¿será que se me está yendo la mano con Walland? Pues tal vez sí, pero tal vez no. ¿Por qué? Porque, como le digo, Walland es la mejor forma de uno saber si le fue bien o no le fue bien. Entonces, si usted está haciendo un artroscopio en paciente porque tiene algún tipo de inestabilidad, pues tal vez la mejor forma de revisar es dinámicamente el paciente, no con un estudio estático como una radiografía o una resonancia, ¿sí? Entonces, yo creo que tal vez estamos esforzando mucho las barreras del Walland, es porque cada vez queremos ver mejores resultados en los pacientes. Sí, aquí hay otra pregunta que me parece interesante y es que si es exclusivo el Walland para mano o si también se puede aplicar en lesiones de pie. Y yo creo que se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo. O sea, Sí, no excluye, no tiene que ser para mano. en el curso que estamos realizando, precisamente el doctor Lalonde el año pasado hizo un precurso de Walland y nos llamó a varios cirujanos de mano que hacemos Walland alrededor del mundo, pero también me llamó la atención y conocí un doctor, el doctor Amit de Turquía, que hace cirugías de patela, es un ortopedista, que hace osteosíntesis de rótula, que hace tobillos por Walland, que hace alux valgus por Walland. Y es que el Walland no es que los nociceptores y las terminales nerviosas en la mano sean diferentes a los del pie. Realmente, pues es el mismo sistema nervioso. Lo que pasa es que, pues, yo solamente hago mano y miembro superior y tal vez por eso es que también hacemos, no hemos buscado si se puede ir hasta otros tipos de pacientes, pero claramente se puede hacer también en pie. Y tan se puede hacer en pie que muchos de los que están viendo todo esto están diciendo, venga, voy a intentar hacerme una lux valgus con Walland. Y bueno, ¿y tal vez para qué? Pues para yo evaluar si el paciente no tiene ningún tipo de limitación o de restricción para movilidad. Yo de alux valgus no sé. O no sé si tal vez es porque tengo precisamente las debilidades de no contar con las facilidades para hacer una anestesia convencional. ¿Sí? Hay muchas cosas en las que uno puede entrar a debatir, siempre poniéndole a esto la rigurosidad científica de no empezar a hacer Walland, porque entonces vamos a sacar del quirófano al anestesiólogo, ¿no? El anestesiólogo, como todo acto quirúrgico, tiene que hacer parte del procedimiento. Ahora bien, podemos entrar en temas más espinosos como los que está trabajando el doctor Lalonde, que es esterilidad basada en la evidencia. Esterilidad basada en la evidencia, sí me parece que pues faltan los estudios y es determinar hasta dónde uno puede hacer un procedimiento quirúrgico con los protocolos que manejamos antes, o hasta dónde sobra la sábana inferior y la sábana superior, o hasta dónde sobran, usted conoce, ustedes, no les voy a decir mentiras, él hace túneles del carpo en el consultorio, yo no los hago en el consultorio, yo los hago en el quirófano programado con todas las de la ley, pero pues precisamente por eso empecé la charla, ¿no? Keep it simple es buscar hacer las cosas lo más sencillas posible. Y muchas veces nosotros no queremos reconocer algunas cosas porque no nos gusta desaprender, porque estamos en una zona de confort y la zona de confort hay que mirar hasta dónde realmente
está bien o hasta dónde podemos entrar de pronto a optimizar y a mejorar todos nuestros procedimientos, pienso yo. Así es. Hay una pregunta del doctor Marco Llanes acá, a quien le enviamos un saludo inmenso. Él es uno de los cirujanos de mano del país. Y él pregunta su pregunta sería, ¿a qué se refiere Donald Lalonde con 7 miligramos kilodosis? ¿Cuál es el límite de volumen por región anatómica? Ahí él está hablando desde la dosis máxima de la lidocaína, ¿sí? Que la dosis máxima de la lidocaína es esa. Sin embargo, ahí nos está dando la dosis máxima sin epinefrina. La epinefrina no se adicionó a la lidocaína para que nosotros hiciéramos Wallach. La epinefrina la solicitaron anexar a la lidocaína los anestesiólogos para poder aumentar los volúmenes de anestésico local que aplicaban para hacer los bloqueos con menores tasas de absorción vascular, menores tasas de riesgos de toxicidad. Entonces, esos 7 miligramos kilo son las dosis de lidocaína en cualquier ser humano, como usted, como yo, que el paciente promedio es 70 kilos, 80 kilos, 75, entonces van a ser 75 cc de lidocaína, óigalo bien. 75 cc es, yo nunca he tenido que utilizar 75 cc de lidocaína en un paciente y ahí ni siquiera ha llegado a la dosis tóxica. Y le voy a decir algo, la dosis tóxica nos las dicen que es más de 7 miligramos por kilo, pero en pacientes sin epinefrina. Ahora, si usted le aplica epinefrina, que nosotros lo utilizamos es para la vasoconstricción y para poder trabajar sin sangrado, sobre todo sin sangrado, sin un sangrado, el típico sangrado de capas o el típico sangrado quirúrgico, porque eso es otra cosa que a mí me gusta mostrarle a los residentes. Pues yo puedo que ya tenga algo de experiencia, pero mis residentes apenas están empezando. Y cuando están haciendo un abordaje, a veces dicen, pum, se llevaron una estructura vascular que es una estructura importante. Si usted tiene el torniquete puesto, lo puede obviar. Con el Wallach, la epinefrina no le va a hacer una vasoconstricción de la arteria radial, ni de la arteria cubital, ni de la arteria humeral, ni siquiera de un colateral, porque el colateral, si usted se lo lleva por Wallach, le va a sangrar poco, pero le va a sangrar. Entonces usted ya directamente sabe si cometió algún tipo de error y si lo tiene que reparar. Entonces, volviendo a la pregunta, 7 miligramos kilo es la dosis máxima de lidocaína en un paciente adulto sin epinefrina. Recuerde que la epinefrina se la anexaron los anestesiólogos para poder aumentar los volúmenes en sus bloqueos con menor riesgo de toxicidad y nosotros utilizamos la lidocaína siempre con epinefrina porque usamos vasoconstricción. Es decir, que ni siquiera la dosis tóxica máxima, que es 75 miligramos, vendría a ser porque usted le está adicionando epinefrina. Ahora bien, usted nunca va a necesitar aplicar todo eso. Y es lo que habla Lalonde. Usted tiene que hacer cirugías grandes, como por ejemplo una transferencia de Brandt, que yo también las hago por Wallach. Entonces, como tengo tantos sitios por donde entrar a hacer mi cirugía, entonces lo que hago es que hago una dilución de mi lidocaína con solución salina, lo que hace que pueda aplicar en más sitios, aumentando el volumen, conservando la misma dosis. Correcto, correcto. Bueno, aquí hay dos preguntas que yo creo que se unen bastante y es acerca de las indicaciones. ¿Qué pacientes no se puede indicar? Si hay contraindicación con pacientes Claro que la hay. y si hay contraindicación con pacientes diabéticos. Claro que la hay. Y es muy importante hablarla, porque es que ya se empiezan a volver un fanboy, se empieza a volver así como esa gente que es que no le pueden decir que es que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo porque se arranca el pelo. Y no, uno tiene que partir aquí desde la evidencia científica. Claro que hay contraindicaciones para hacer Wallach. Pacientes psiquiátricos, pacientes que tienen, cuando yo me hablo de un paciente psiquiátrico puede ser desde un paciente que está internado en un sanatorio hasta un paciente que tenga un trastorno de ansiedad, un trastorno de claustrofobia, que ni siquiera es un trastorno psiquiátrico, sino un rasgo, pero para eso usted también habla con el paciente. Es que usted no puede hacer Wallach con el paciente, como decimos nosotros aquí vulgarmente a mansalva. Uno aquí tiene que hablar con el paciente tiene que acceder, el paciente igual me tiene que firmar mis consentimientos informados antes de cirugía. Y déjeme decirle que cuando yo hago Wallach, se firma consentimiento informado de anestesiología porque es que se está haciendo una anestesia. Y como le digo, yo la hago con un anestesiólogo, porque el anestesiólogo es parte de mi equipo. Coincidencialmente, usualmente en el hospital universitario donde yo trabajo, solamente se programa el jefe de anestesiología conmigo, pues probablemente también porque él va a poder tener un poquito más de tiempo, porque va a tener que estar vigilando estrictamente la anestesia, como lo hace con algún otro tipo de procedimiento. Porque como les decía al principio, es la anestesia más segura que hay, tan segura que la aplican los odontólogos.
Nosotros somos médicos. Los odontólogos con unas fundamentaciones básicas de farmacología la aplican y la aplican muy bien, y la aplican por décadas. Entonces, la contraindicación es el paciente psiquiátrico. El paciente pediátrico, creería yo que usted tiene también que evaluar muy bien no solamente al paciente, sino a los padres. El doctor Lalonde tiene unos casos espectaculares de cirugía de paciente pediátrico, de liberaciones de dedo en gatillo de niños de 3 años, donde sencillamente lo que él tiene que hacer es hacer la técnica correcta. Él es muy enfático, y yo también soy enfático, en que la clave para que el Walland funcione es usted no perder la confianza del paciente. Y si usted le dice al paciente que no le va a doler, que tranquilo, que solamente va a sentir una pequeña molestia, porque es lo que va a sentir, una pequeña molestia, entonces llega usted, lo quema, lo mata del dolor, ¿qué tipo de credibilidad va a tener usted en el resto de la cirugía? Entonces, usted no puede hacer Walland llenando al paciente de chuzones por todos lados sin importarle si el paciente le va a doler, no solamente en el procedimiento quirúrgico, que no les va a doler, pero también si usted le va a hacer doler en la aplicación del anestésico, ¿sí? Y muchas veces el paciente, cuando está en una inducción, el mismo propofol le genera el ardor. El paciente, cuando lo tienen que canalizar para el mismo ingreso al hospital, es una técnica a veces más dolorosa por las múltiples venopunciones. Mientras que una técnica de Walland es un solo pullón con una aguja pequeña, perpendicular a la piel, con un estímulo nociceptivo como un pellizco para que aturda el nervio, como lo muestra en el libro del doctor Lalonde, que ese libro ya pues se encuentra de acceso muy fácil. Entra, y la clave es la aplicación del anestésico muy lentamente. Nosotros somos cirujanos y tendemos a hacer las cosas y querer agilidad y querer hacer las cosas rápido. Y vuelvo y le repito, Walland no es para operar más pacientes y más rápido y el que opere por evento llenarse las arcas. No, Walland es para mejorar los resultados funcionales con una anestesia segura, de bajo costo para un administrativo y un hospital, y que nos va a ampliar las posibilidades de hacerlo en múltiples quirófanos. Entonces, usted lo aplica despacio, lentamente, que se genere un abono. Es claramente en el libro descrito que es muy importante que se genere ese pequeño edema, y ya ese es el secreto. El secreto es donde hay abón, donde hay edema, pues ya hay anestésico local. Recuerde que la lidocaína se difunde a través de las membranas fosfolipídicas de la célula, y esa amina hace que, como es de difusión en el espacio intercelular, en el espacio intersticial, es muy rápido su acción. Eso le permite a usted ya entrar al siguiente punto, donde va a anestesiar, que ya hay abón, ya no hay dolor. Entonces el paciente solamente va a sentir un pullón, a no ser que vaya a hacer un radio distal. ¿Qué hago yo en el radio distal? Cuando yo voy a hacer un radio distal, entonces, mi primer sitio de punción es adyacente al flexor carpi radialis, como lo muestra el libro del doctor Lalonde, y a mí me encantan estos webinars, pero también a veces me preocupan porque como que la gente se evita leer, y no, pues ahí está el libro, y el libro lo dice claro. Entra usted adyacente al flexor carpi radialis, tejido celular subcutáneo, y empieza a aplicar la inyección y empieza a difundirse. Una vez se ha difundido, pues se genera un edema, se genera un chichón del tejido, todo el sitio que está edematizado, todo el hito que está con el abón de la lidocaína ya está anestesiado. Ahí tengo que ir ya hacia profundo, hasta el periósteo, porque va a ser una cirugía de hueso. Y el hueso, si anestesio con anestesia local el periósteo, pues no es ningún secreto que no va a doler. Tan es así que si usted le pregunta a sus profesores de ortopedia, la típica anestesia intrafoco, entraban a la fractura, llegaban con la lidocaína a la fractura, aspiraban y ahí salía el hematoma fracturario, aplicaban la lidocaína y le hacían la reducción, y muchos de los pacientes no les dolía. Y uno decía, venga, pero ¿por qué? No, es que desaprender y desconocer lo que los profesores y los maestros saben ha sido también pues, supremamente nefasto para nosotros, sobre todo con todo esto de medicina basada en la evidencia que ha desconocido las recomendaciones de expertos. Pero esto no es nuevo, Fidel. Hace años se hace anestesia local en la mano y se venía haciendo. Y entonces cuando se empezó todo a modernizar y a volver como más tecnológico, tal vez se olvidaron unas técnicas que son fundamentales. Entonces, después de que yo ya hice toda la anestesia de la parte volar, ahí sí me voy para dorsal. Entonces ahí el paciente va a sentir 2 pullones. Uno volar, un cimbronazo, y otro dorsal, otro cimbronazo, pero no es como para que el paciente se me pare del quirófano y se me vaya o me diga que necesita que lo anestesie, porque efectivamente la clave y el secreto es utilizar agujas pequeñas,
velocidad de aplicación del medicamento muy lenta y haber neutralizado el buffer del pH de la lidocaína, que es de 4.2, con el bicarbonato, que es de 8.3, para que nos quede en un 7, 7.4 y así no arda, porque es que al paciente no le duele el pullón, al paciente le arde es el pH de 4.2 de la lidocaína, por eso el bicarbonato hay que utilizarlo. Y el bicarbonato vale 2.000 pesos, que eso equivale como a 50 centavos de dólares aquí en Colombia. Es un medicamento supremamente económico y supremamente seguro. Yo creo que para que podemos terminar, ya por la hora, nos estamos alargando un poco, pero yo creo que podemos terminar. Hay una pregunta de un gran amigo, el presidente actual de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, el doctor Juan Ramón Bonfil, que nos pregunta si no hay sedación más allá de la anestesia local. O sea, si aparte de la anestesia local, ¿se le da alguna sedación al paciente o no? Algunos, doctor Bonfil, encanta saludarlo, lo habíamos conocido en el Congreso de Sos y Mano. Algunos pacientes se le da sedación. A mí, ¿por qué no me gusta la sedación? Que puedo perder el principal elemento y es que el paciente se me duerme. Y afortunadamente los anestesiólogos míos son tan buenos que quedan muy bien sedados los pacientes. Entonces, hay pacientes muy aprensivos que dicen, doctor, si quiere póngame la anestesia, pero al principio que yo no lo sienta. Un anestesiólogo bueno, un anestesiólogo que conoce y maneja perfectamente su profesión, su ciencia, va a tener la posibilidad de darle la sedación necesaria al paciente para aplicarle la anestesia y como usted se la tiene que hacer 30 minutos antes de la cirugía, cuando usted ya empezó el procedimiento quirúrgico, empieza el sonido en la sala, empieza usted a pedir instrumentos, empieza usted a hablar con el paciente usualmente se despierta. Y es más que suficiente para que sea una sedación leve y se evita usted el problema de que al paciente le molesta y a muchos anestesiólogos les gusta porque pues también quieren participar activamente dentro del acto quirúrgico y con una mínima sedación, que es una sedación leve, que no le va a alterar los parámetros vitales al paciente ni va a interrumpir sus comorbilidades, lo puede hacer. Hay una pregunta que me gusta mucho que hace la doctora Jimena Pastor y me parece muy importante y es que si es necesaria la analgesia posoperatoria. Al principio yo era feliz haciendo Wallach. Yo tengo que confesarles que esto lo empecé a hacer cuando estaba haciendo mi fellow de cirugía de mano en el hospital militar y teníamos tanto volumen porque a mí me tocó una época del país de demasiada guerra y teníamos que empezar a sacar pacientes y necesitábamos que había una sala, pero el anestesiólogo podía estar pendiente, pero quisieron solo una sedación, entonces hágale local, listo, entonces empezamos a hacer y empezamos a ver qué se podía hacer. Y éramos felices, al paciente no le dolía, todos, y nos llamaban a las 2 horas en recuperación, doctor, el paciente está que se muere el dolor. No se le olvide que la lidocaína dura 2 horas y media. Si usted no le administra al paciente analgésicos postoperatorios como en cualquier cirugía, pues el paciente se le va a quitar el efecto de la lidocaína y le va a doler. Sin embargo, si usted está haciendo un procedimiento y usted maneja la anatomía como usualmente la manejamos, usted puede al final hacerle un bloqueo o el anestesiólogo le puede hacer un bloqueo ya analgésico posoperatorio sin ningún tipo de problema. Pero usted ya sacó el paciente adelante, usted ya liberó la sala y usted sabe que el paciente le va a ir bien. No olvidar aplicar analgesia posoperatoria porque el paciente se nos va a decir, pues doctor, muy bonito y todo, pero no me aguanté el dolor y me tocó volver. Claro que sí. Bueno, yo creo que con eso quedamos, tal vez como resumen. El Wallant es un tipo de anestesia que realmente presenta muchas facilidades, presenta muchas ventajas. Para mí, estoy muy de acuerdo contigo, es el futuro. Y lo interesante es que es el futuro que viene del pasado, porque como tú decías, es algo que se está usando hace muchos años, que probablemente le hemos ido dejando un poco de lado y yo creo que es hora de retomarla con ciertos detalles y ciertos cuidados que hay que ir mejorándolos. El primer detalle es leer el libro y de verdad se va a ver motivado. Su paciente lo va a amar, su paciente lo va a adorar, porque el paciente va a pensar que usted es un mago, que el paciente cayó en las mejores manos del mundo entero. El paciente, créame que nunca lo va a demandar porque el paciente va a sentir el compromiso que usted tiene, ¿sí? El acto quirúrgico muchas veces nos saca del verdadero acto quirúrgico, que es el que el paciente recuerda. El paciente se acuesta con el anestesiólogo, se despierta con él. ¿Y dónde estaba el cirujano? Creo que por último hay una última pregunta que no quiero dejarla en el aire, porque incluso insiste el doctor Santana acerca de en pacientes de trauma agudo, con sangrado, dolor, herida, que si lo utilizas. Y yo creo que
déjame responder un segundo la pregunta, porque yo he tenido que utilizarlo en pacientes que han tenido, que llegan al hospital con un trauma importante y el paciente comió antes de tener el trauma. Entonces, el proceso de anestesia y toda la cosa se puede complicar por esta alimentación, cuando con Wallant simplemente podemos hacerla obviando el tema de la alimentación. Entonces, yo pienso que en trauma agudo, sobre todo para lesiones tendinosas y en los casos como los que mostraste, el paciente que con la pulidora casi se corta la mano, pues creo que vale la pena. Había una pregunta que se me estaba quedando en caso de amputación. Fidel, Fidel, hay un artículo no, una recomendación de índole gubernamental de la NHS, National Health System, del Reino Unido, de que Wallant se debe volver una anestesia mandatoria en estos tiempos de COVID. Usted sabe que el problema está en la vía aérea, el problema está en el acceso, el problema está en que los protocolos incluso nos indican que usted tiene que esperar un tiempo muy largo después de la intubación del paciente, que se expone al riesgo viral, especialmente el anestesiólogo. Y le voy a compartir esa publicación porque es un paso a paso de la BHS, British Hand Society, la Sociedad Británica de Cirugía de Mano, de cómo se aplica Wallant para quienes aún no lo han hecho y entiendan que estos tiempos convulsionados nos tienen que generar un cambio rápido, y a veces ese cambio rápido es muy difícil de hacer. Sí que es una herramienta muy buena. Te lo voy a enviar para que tú se lo compartas a los que estén Por favor, interesados en Ecuador. lo compartimos. Bueno, por último, quiero agradecerle a las casi 150 personas que estuvieron conectadas durante esta hora y un poco, casi hora y media de charla acerca de esta técnica, y dejarles dos invitaciones que me pidieron específicamente que dejemos. El equipo de mano de la clínica Indisa en Chile, que nos invita a este webinar para el día miércoles 6 de mayo acerca de dudas frecuentes y otras no tanto en manejo de lesiones de extensores. Esa es una. Y la otra es de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano para el próximo sábado 9 de mayo a las 10 de la mañana, en que estará nuestra gran amiga Aida García, por parte de Asosimano, y estaré yo por parte de la Ecumano, hablando también un poquito en mi caso acerca del Wallant. Muchísimas gracias a todos. Les dejo la anterior, que por ahí están pidiendo que si por favor la presentamos. Y muchísimas gracias a todos nuevamente. Los dejamos por este día. Y cualquier cosa, por favor, para que se metan, entren a las páginas de Ecumano. Un agradecimiento una vez más a Disorto Ecuador como empresa auspiciante del evento. Y en este momento enviaré las invitaciones necesarias y eso a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, muy amables. Bien, muchas gracias, hermano. No, gracias a ti, Julián. Un abrazo inmenso y saludos en casa. Cuídate mucho. Gracias. Nos vemos pronto, amigo. Que estés muy bien. Gracias. Chao, chao.